Dice acá la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estamos viviendo, amados hermanos, un tiempo de gran apostasía. Hay un ataque frontal y muy duro. Pobre de aquellos que están empezando a conocer del camino del Señor y pueden ser destruidos por falta de conocimiento. Dice aquí que desechó al sacerdocio en aquel entonces porque no transmitió el conocimiento, no le importó el conocimiento. Hay gente que por ignorancia no aprende, pero hay gente que sabiendo no enseña. Y el pastorado y el ministerio de evangelista, de maestro, de apóstol, de profeta, estamos principalmente para eso, para poner buenos fundamentos en el pueblo de Dios. Pero hoy en día, hasta el día de hoy, año 2025, se sigue enseñando leche espiritual, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y los pastores se preguntan que por qué la grey no madura. ¿Cómo va a madurar si el que está maduro y el que debe de enseñar al pueblo no puede madurar lo suficiente en el conocimiento para transmitirlo? Se enseñan, se mandan cosas, se enseña a obedecer, pero no se enseñan muchas otras cosas. Es fácil poder decir tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, pero cuando viene un ataque frontal de las tinieblas hacia el cuerpo de Cristo, lamentablemente no hay conocimiento para defender el buen camino del Señor. La mayoría de los hermanos en Cristo, tristemente, lo tengo que decir, un 70-80% no tiene conocimiento. Ha sentido una experiencia espiritual, ha sentido el Espíritu Santo, pero no ha desarrollado intelectualmente su vida en el conocimiento de la palabra de Dios. Mucho menos tiene espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los ministros del Evangelio? Estamos enseñando, los pastores debiendo enseñar como pastores, están enseñando como evangelistas, como si estuvieran evangelizando un pueblo que ya está evangelizado, que está arrepentido, pero que no tiene conocimiento. No es posible que nos vivamos la vida en cuatro paredes, enseñando solamente leche espiritual, los rudimentos de la doctrina de Cristo, que son el arrepentimiento, el bautismo, la santidad, que algún día Dios nos juzgará, que algún día daremos cuenta de Dios. Es lo único que se enseña. Y eso no es suficiente en los tiempos en los que nos encontramos, amados hermanos. Estamos viviendo un ataque frontal de la apostasía y de filosofías y de huecas sutilezas y de un montón de basura que lamentablemente han alejado a muchos de la verdad y aún de congregarse en un lugar de sana doctrina. Y te voy a dar un testimonio triste, vergonzoso de lo que está sucediendo. Hace tiempo me llevaron a comer a un lugar de un varón que vende tortas, hamburguesas y vende un montón de cosas. Y entonces estaba convertido ese varón a Cristo Jesús. Se estaba congregando en una iglesia acá en Acapulco, bien contento. Pasó el tiempo y lo visité otra vez a su negocio. Fui a comer. Y resulta que me dice, ya no me congrego en el mismo lugar. Y yo dije, bueno, quizás se cambió de congregación. Quizás se fue a otro... No, me dijo, estoy con los testigos de Jehová. ¿Qué? Se supone que te tocó el Espíritu Santo, que estaba gozoso, que había recibido una llenura,
Y ahora está con los testigos de Jehová que no creen en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió? Número uno, la carnalidad, la conveniencia. Porque él me dijo, allá no piden diezmo y ofrenda. Fíjate, pero voy a explicar algo. El punto de lo siguiente. ¿Por qué la gente le tiene miedo al diezmo dentro de una congregación ya convertidos? ¿O por qué no sabe defenderlo? ¿O por qué no se aferra a eso? Porque le falta conocimiento. Fíjate lo que dicen. La gran ignorancia. Estas palabras que voy a comentar, que él me dijo a mí, son de la profunda ignorancia de ese hombre. Y esa profunda ignorancia lo sacó del buen camino del Señor y lo llevó a los testigos de Jehová. Escuche. Me dijo, ¿cuándo Jesús pidió diezmo? Y si usted dice, wow, pues sí es cierto, ¿dónde dice? Es porque usted también está en un profundo desconocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente hay un profundo desconocimiento, porque no hay un fundamento sólido de por qué ese diezmo, por qué se ofrenda. Nada más se dice que hay que hacerlo. Y claro que hay que hacerlo, hay que obedecerlo. Pero hay gente que necesita tener conocimiento para que no venga cualquier charlatán y los engañe y los saque del camino del Señor. Y incurran en apostasía, que es lo que estamos enfrentando. Porque irme del cristianismo verdadero al testigo de Jehová, eso es apostasía. Total apostasía. Entonces, amados hermanos, yo le tuve que dar una cátedra a ese hombre en el nombre de Jesús, de conocimiento. En primer lugar le pregunté, escucha esto y guárdalo en tu corazón. Cuando te digan la barbaridad y la estupidez de que si por qué Jesús no pidió diezmo, porque es una aberrancia, una tontería, es algo que no tiene ningún sentido. Para la gente sin conocimiento es, oh, wow, sí es cierto, Jesús no pidió diezmo, me espanto. Pero este hombre, por la gracia de Dios, yo, y perdón que si me manejo un poco, o si piensan que me manejo, no me voy a parecer, pero tengo conocimiento. Yo le pregunté a él, ¿Jesús de qué tribu es? No sé. Entonces, si no sabe, ¿por qué habla de diezmo? Es que uno tiene que entender que Jesús vivió en el antiguo pacto y que Jesús no tenía derecho a recibir diezmos en la tierra. ¿Por qué? Porque él es de la tribu de Judá, no de Leví. Eso es lo que yo le dije al varón. Él no era sumo sacerdote, ni levita, ni cantor del templo. Por lo tanto, no tenía derecho a pedir diezmos. Por eso Jesús no pedía diezmos. Si somos más entendidos en las leyes y en los mandatos del antiguo pacto, tenemos que conocer. Seguramente, obviamente y sin lugar a dudas, Jesús diezmó. No tenía derecho de pedir diezmo para él, pero tenía la obligación de diezmar, porque el que no diezmaba era maldito con maldición. Entonces al varón yo le di ese conocimiento. No estoy diciendo que se convirtió de nuevo al cristianismo, pero por lo menos se quedó dudando. ¿Por qué hay personas que se están apartando? Porque le falta conocimiento. Porque el pastor debe de enseñar a profundidad por qué se diezma, por qué se ofrenda. El pastor tiene que enseñar a profundidad los detalles del por qué hacemos una cosa, por qué hacemos otra. Pero a veces no se enseña. Nada más se dice, sucede. Por ejemplo, el don de lenguas. El don de lenguas es un don que a veces no se entiende por qué y se habla, pero no se profundiza, no se da testimonio, no se enseña cómo es el don, por qué es así, por qué es asado. Tenemos que enfrentar. Los pastores, despierten pastores. Se tienen que enfrentar toda la información de basura que hay en las redes sociales. Tus miembros, los miembros que se congregan, que no se escuchan, están en las redes sociales escuchando mucha basura. Basura que les causa dudas, preocupaciones, que les causa una idea de qué debo de hacer. Y si no tenemos el conocimiento y las respuestas, porque no te enteras ni lo que hay un ataque del ateísmo, de filosofías, de la ciencia. La ciencia no ataca el cristianismo, pero hay gente que toma partes de la ciencia, los ateos, y te sueltan una tontería que no es ciencia, sino es una teoría, una especulación, no ciencia, pero ellos dicen que es ciencia y si no sabes responder, entonces
El cristiano tiene que meterse al conocimiento, por eso están siendo destruidos. Aquí en Oseas lo acabamos de leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Conocimiento. Todos quieren tener experiencia espiritual, pero pocos quieren meterse al conocimiento. Porque yo sé que la tribu de Judá, de Leví, y cuál diezma y por qué no se diezma y cómo era eso. Ahora, ¿podemos diezmar a Jesús? Sí, porque ahora no está en la tierra y estamos en un nuevo pacto. Y en el pacto, Él es, dice la Biblia, en el Salmo 110 y en Hebreos, que Él es sacerdote. Ahora sí lo es, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Abraham diezmó al Melquisedec. Por lo tanto, el cristiano, que es hijo de Abraham por la fe, tiene que diezmar para honrar a Jesucristo, el sumo sacerdote de la iglesia de Cristo. Y tú dirás, ¿el diezmo no llega físicamente? No, obviamente no, pero sí como olor fragante. Entonces sí se debe de diezmar. Pablo traslada el diezmo a los ministros del Evangelio en el Nuevo Testamento, cuando dice, ¿qué no has leído que el que participa del altar o del templo come? Hablando del Antiguo Testamento, de cómo los levitas, los sacerdotes participaban del diezmo, porque de eso está hablando. Dice, así ordenó el Señor, que a los que anuncian el Evangelio vivan el Evangelio. Así como a ellos se les tenía que sostener, así se tiene que sostener a los que anuncian el Evangelio. Eso es totalmente bíblico. Está hablando de ofrendas y diezmos. No hay más. No tiene que decir la palabra diezmo para saber si no diezma. Solamente el que le falta conocimiento dice que ahí no dice diezmo exactamente. Pues si estás tan limitado en el conocimiento, entonces usted va a decir, ahí no dice esto, ahí no dice lo otro. Es que si no entiendes todo el contexto, es por falta de conocimiento. Entonces, aquí el tema no es el diezmo. Aquí el tema no es el diezmo. Aquí el tema es que hay que impartir conocimiento y la iglesia tiene que despertar. No puede quedarse con el alimento que le dan donde se congrega. Tiene que tomar ese alimento para su vida natural, su vida espiritual continua, pero tiene que estar en la palabra constantemente. Tiene que entender a quién se le diezma, tiene que entender por qué, tiene que entender por qué hay un pastor, por qué se habla lenguas, por qué se impone manos. Todo eso lo tiene que entender cabalmente. Y el pastor debe de enseñarlo a profundidad, con extensión de la palabra, para cuando venga algún ataque de doctrinas falsas, erróneas, puedan los hermanos decir, yo ya sé la respuesta o ya sé por dónde vas, pero yo desecho eso porque ya el pastor en la casa ya nos enseñó y aparte yo estoy metido en la palabra y he aprendido. El cristiano se queda con un mensaje y vive su vida normal. Está tan atareado con los problemas de la vida, con el afán de este mundo, con el afán de las necesidades básicas, con el cansancio del trabajo, que no se mete a la palabra. Le voy a dar un consejo. El consejo es el siguiente. Gracias a Dios tienes un celular ahora, que en vez de andar viendo un montón de cosas, si te metieras a buscar las concordancias y los temas de la misma Biblia a través del internet, que ahora te los desglosa de una forma fantástica, podrías aprender más. Ahora, si tú dices, Señor, eso es malo, bueno, métete a la Biblia, agarra una concordancia y pregunta sobre el diezmo. Pregunta sobre por qué hay pastores. Ponle ahí pastores y todos los versículos de pastores lo vas a encontrar. O lo lees, lo buscas. Tienes que darte el esfuerzo. Entonces, la falta de conocimiento es lo que está destruyendo a muchos y están apostatando porque solamente tuvieron un toque del Espíritu, una experiencia espiritual, pero de ahí no avanzaron al conocimiento. Y repito, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso, es una de las cosas que a mí me motiva a querer pastorear y a transmitir estas enseñanzas aquí en Facebook. Es que yo veo que hay temas que no se tocan a profundidad o que ni se tocan en las congregaciones. Entonces la gente llega, oye un mensaje de que Cristo murió por ellos, que ya lo sabe desde que tiene 5 años, pero se lo siguen repitiendo toda la vida. No sé si me estoy explicando. Entonces ya no predicamos que Cristo murió. Yo no digo que no prediquemos,
Pero ¿por qué nada más hablamos de la muerte de Cristo y de la resurrección y no transmitimos el por qué practicamos, repito, las lenguas, por qué se profetiza, qué son los dones espirituales, cómo funciona, para qué? O sea, no se explica eso. ¿Por qué no explicamos sobre el diezmo? O sea, hay ciertas prácticas que la gente las sigue. Y algunos se aferran ahí por su experiencia espiritual y ahí están, gracias a Dios. Pero otros, por falta de conocimiento, dicen, como que no me convence ya. Se hace endurecer su corazón y se apartan, como dije hace rato, este hombre se apartó al testigo de Jehová, porque allá no piden diezmo. Porque ¿en qué momento Jesús diezmó? Pidió diezmo. Es que Jesús no tenía derecho a pedir diezmo en la tierra. Hoy está pidiendo diezmo. Y al que me haga preguntas, pues yo le puedo responder. Pero yo necesito que estés dispuesto a aprender. No que no sea una pregunta de confrontamiento. Porque yo estoy para enseñar. Si me vienes a confrontar, no te voy a poder estar atendiendo. Entonces, te tienes que quedar con la explicación que te doy. Y si no te satisface, buscar en la Biblia. Entonces tenemos que entender el porqué de todas estas cosas. Si en tu iglesia se usa velo, ¿por qué usan velo? No porque esté mal, no estoy diciendo que esté mal. Pero el pastor debe de enseñar el porqué para que no los muevan a otra congregación nada más así. O peor aún, que se vaya de una congregación cristiana a otra cristiana de sana doctrina, no hay ningún problema. Pero que se vean los mormones, se vea testigos de Jehová. Tenemos un confrontamiento con los apologistas católicos. Hay muchos cristianos que se apartan, muchos dirán, pero es que no importa eso, no importa. No te importa a ti porque tú estás firme. Pero hay muchos que no están firmes. Y no podemos pensar tan egoístamente para decir, es que yo me siento bien, yo nunca me voy a mover. Pero es que tú no eres el centro del cristianismo. Tú no eres el centro de todo. No porque tú estés firme y vamos a menospreciar a los débiles. A los que sí los mueve el conocimiento. A los que sí los mueve una verdad. O media verdad científica. Porque hay un ataque filosófico, científico. Yo veo programas donde se debaten y está el cristiano defendiendo la fe, y está el agnóstico tirando, y está por allá el católico también tirando, y por acá el ateo. Y todos dan respuesta, y eso a mí me sirve para ver cómo piensa el mundo y cómo puedo nutrir a mi gente, a la gente que me escucha, para que no se desvíe tras los argumentos diabólicos de esas personas que Satanás está usando. Hay gente que está argumentando un montón de cosas y son tan hábiles y tan astutos que convencen aún a los cristianos. Y la Biblia dice, Mateo 24, la mayor advertencia se llama engaño. Mirad que nadie os engañe. O sea, ya me conocieron, ahora que no te engañen. Se levantarán falsos profetas. Y yo creo que esos falsos profetas no se limitan solamente a los que agarran la Biblia, sino a los que agarran ahora la Biblia pero para contradecirla. Hay ateos que usan la Biblia para querer destruir el cristianismo. Hay judíos que, como no creen en Jesús, tienen su forma de argumentar y han logrado destruir la fe cristiana de muchos. Muchos que estaban en el cristianismo dicen, no, ya me convenció el judaísmo. Independientemente que hayan tenido una mala experiencia emocional o espiritual acá dentro de una doctrina, una congregación, los argumentos sólidos de un judío, de un mesiánico, algo que le ven en las redes sociales. Pero si los pastores no están atentos a lo que están hablando los judíos, los mesiánicos, los abatistas, los mormones, los testigos de Jehová, los apologistas católicos, si no están atentos a eso y no le dan una palabra a su congregación, la congregación la agarran mal parada. Porque muchos no van a vivir con solamente la experiencia espiritual. Porque hay personas que son diferentes a los que nada más viven con la experiencia espiritual. Tienen su experiencia, pero ellos necesitan esto. Lamentablemente así es, pero es la realidad. Entonces, tú tienes una experiencia espiritual con Cristo, pero para eso la Biblia está llena de conocimiento y de fundamentos de las doctrinas y las prácticas, el porqué de las cosas. Pero si no las conocen y si no hay una defensa de la fe, muchos están siendo arrastrados. Y esto nos dice el Señor, que habría apostasía. Pero yo no puedo por eso quedarme así. Se tiene que contrarrestar. Por eso Pablo exhorta lo siguiente en Timoteo. Mira, Timoteo. Vamos a ver si es primera o es segunda.
No se vayan. Este tema es muy importante. Quédense hasta el final. A ver, en Timoteo dice lo siguiente. Vamos para allá. Segundo de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Eso sí se hace. Se redarguye, se reprende. Exhorta, también se hace. Pero lo que no se hace es lo siguiente: con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo rebatir una doctrina falsa? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es que me voy a los testigos de Jehová, dijo este hombre que comenté hace rato, porque allá no piden diezmo y ofrenda. Se fue a lo que le acomodó su corazón. No quieren sufrir la sana doctrina. Pero si no tiene conocimiento, pues peor. Y si damos el conocimiento, ¿garantiza que nadie se va a ir? No, pero garantiza que muchos se van a quedar por ese conocimiento. Se va a salvar lo que se pueda. La apostasía va a avanzar. Pero si no impartimos conocimientos, nada más impartimos leche espiritual, entonces sí se van a ir muchos. Y vamos a dar cuenta a los que ministramos la palabra. Acuérdate, pastor, evangelista, vamos a dar cuenta. El pastor no es un evangelista de una congregación. El pastor tiene que enseñar, alimentar, dar conocimiento, profundizar en la palabra. No puede siempre tenerlos en mensajes de arrepentimiento y de ser mejores personas y de exhortaciones. No puede quedar solamente con eso. Tiene que dar un estudio donde machete el por qué sí Cristo, por qué sí su doctrina, por qué sí y por qué no otra cosa. Es que el mundo está atacando y no sabemos ni quién está escuchando en las redes sociales, tus congregantes o los hermanos. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y ahorita con las redes sociales todo tiene comezón de oír a ver qué oye, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay que ser obra de evangelista, pero no solamente hablando lo básico, sino defendiendo. ¿Qué es lo que dice aquel en las redes sociales? ¿Qué dice Luis Tom? ¿Qué dice el mormón aquel? ¿Qué dice el ateo? ¿Qué dice el otro? El filósofo fulano. Es contrario a la Biblia, hay que buscar un tema, desarrollarlo para destruir todo eso. Por eso Pablo dice en Corintios lo siguiente también. Mira, aquí vamos a usar la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, dice lo siguiente: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Qué argumentos? Los que tenga uno en la mente, pero a veces entraron por un filósofo, por un ateo, un agnóstico, un gnóstico, un satanista, disfrazado de judío, de ateo, un brujo que usa la Biblia para distorsionar, un teólogo torcido. O sea, hay argumentos que le están sembrando en las redes sociales o en el camino, en el trabajo, en el taxi, en el bus. Y Pablo dice que debemos de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y Pablo dijo también en otra parte: les he dado todo el consejo de Dios. Y hoy ya no se quiere dar todo el consejo de Dios, solamente los rudimentos básicos de la fe cristiana. Muchas iglesias sí viven, y por eso la gente vive sin conocimiento. Y lo peor de todo es que el que tiene conocimiento, cuando expresa su conocimiento, se molestan. No sé si se molestan por envidia, algunos por envidia, algunos porque piensan que no es una sana doctrina, porque solamente hay que hablar lechita espiritual. No saben ni lo que es la sana doctrina, ni el crecimiento espiritual. Muchas veces ni los pastores no saben nada más que juro
cosa fundamental. Ya no hay que ponerle barda. Da mucha tristeza, a mí me da mucho molestia, mucha tristeza y mucho, no sé cómo llamarle, frustración, de ver que el pueblo cristiano no sabe defender su fe. El apóstol Pedro nos habla en la carta, en su carta, primera carta de Pedro, capítulo 3, nos habla algo interesante acerca de lo que estamos hablando. Mira lo que dice el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 3, 15. Sino santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vuelvo a leer esta parte, dice: para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Llega una persona con filosofías, con ideas, con supuestas ciencias, con supuestos avances científicos y que no sé qué y no sé cuál, que si todavía creen en Darwin, ¿verdad? Que queriendo ridiculizar el poder de Dios, porque es lo que quieren hacer. Yo he visto gente que quiere ridiculizar el poder de Dios, que si realmente creemos que salieron de la costilla, que Eva salió de la costilla, que si eso es posible, que si realmente Jesús nació virginalmente por el poder del Espíritu Santo. Y uno puede decir, a mí no me afecta, bueno, a ti no, pero hay personas en el cristianismo que sí les afecta. Por eso nosotros, que no nos afecta, debemos de ayudarle a los que sí les afecta. Ese es el punto de todo este meollo. Los que no somos afectados por esas cosas, debemos de profundizar y ver cómo son sus ataques y cómo voy a usar la palabra para derribar esos ataques, esos argumentos. Ese es el punto de esta enseñanza, de este video. También en Judas, la carta de Judas dice lo siguiente, capítulo 1. Judas, capítulo 1. Vean hasta el final el video, porque lamentablemente a veces cuando se tarda uno en poner ya me voy. No, no te vayas. Quédate hasta el final, que ahorita estamos aprendiendo algo interesante. Juan Apóstol, aquí está Judas. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Oye, no digan, es que no hay que contender. No, hay que contender por la fe. No vamos a contender por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestra... No, ni por otra tontería, pero sí por la fe. Si sabe lo que está hablando basura, hay que contrarrestarla en Facebook, hay que contrarrestarla en los púlpitos, hay que contrarrestarla y tener capacidad de responder a alguien que te pregunta, oye, escuché esto, porque esto se me hace lógico, pero a lo mejor no es bíblico, aunque sea tan lógico para él. Entonces a veces hay gente pusilánime, le habla palabras así claras, derribando argumentos, y te ponen comentarios que uno dice, no puedo creerlo. Trato de ayudar al pueblo de Dios para que esté más macizo en la fe, pero no falta el que ponga algo ahí como que eres muy duro tirando, puro. Dice aquí, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Eso es peor. Dentro de las congregaciones hay hombres encubiertos que tiran 70% de verdad y un 30% de mentira. Y al rato al revés. Al rato 70% de mentira y 30% de verdad. Y hay gente que se lo traga todo
Y si no hay alguien que se pare firme, y si el pastor no dice nada, no corrige ni a ese hombre. Mira, hermano, cuando alguien diga una herejía, hay que exponerlo públicamente. ¿Sí? No destruirlo, decir es un hereje, no. Hermanos, el hermano predica la palabra aquí, por ejemplo, ¿no? Y dijo esto es erróneo, se tiene que decir públicamente. Porque él lo dijo públicamente. No para destruir a la persona, sino para que si ese hermano se equivocó, aprenda a corregirse. Y la congregación no se quede con ideas erróneas. Eso se tiene que derribar. Eso no significa que lo vamos a bajar y que ya no va a predicar, no. Pero hay que corregir. Ahora, si vemos que continúa, es cortarlo. Es decir, ¿sabe qué, hermano? Usted no puede predicar acá. Y si sigue abajo hablando basura, se va a exponer públicamente. Es que Pablo lo dice. Pablo lo dice, mire. No es que si no somos radicales a veces en ese tipo de cosas, por eso hay divisiones, contiendas. Mira lo que dice Tito. Al final de la carta de Tito, fíjate lo que dice. Dice así. Vamos a leer del 8. Palabra fiel es esta. Y en esta cosa quiero que instas con firmeza. La cosa que ahora los pastores y los cristianos de leche y de azúcar no quieren hacer. No quieren tener firmeza. Que instas con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. Y contenciones, discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Ahora aquí va. Fíjate. Pero hay que ponerle una disciplina. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Oye, fuerte, pero es que así dice la palabra. Porque si no se va a destruir la iglesia. Y no se va a perder él solo, va a perder a 5, a 6, a 10 con ellos. Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No es que tú lo estás condenando, es que ya él está condenado. Porque su juicio se corrompió y ha tomado la decisión de decir esto es así, aunque la Biblia diga lo contrario. Ahora mismo ahí en Timoteo, voy a tratar de seguir con esta palabra. No te vayas, por favor. Timoteo también nos habla de una disciplina muy fuerte, pero que es necesaria, mis hermanos. Dice así. Pero no lo hallo. Pero hay una parte en Timoteo que dice que al que persiste en pecar, goodbye. En inglés, goodbye. Bueno, ahorita no lo hallo, pero dice aquí en la carta de Timoteo que si peca alguien, sean 2 o 3 testigos. Es Timoteo 5, pero ahorita lo voy a buscar, pero denme paciencia entonces. Aquí está, Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos, ¿cuándo? Delante de todos, para que los demás también teman. 1 Timoteo 3. Perdón, 1 Timoteo 5:20. Repréndelos delante de todos. O sea, hay gente que se le habla. Y cuando habla de pecar, no siempre es adulterio, fornicación, inmundicia, sino que están hablando cosas antibíblicas también. Porque arriba habla de los ancianos que están enseñando. Entonces, el pecado no solamente es algo físico, no es algo sexual necesariamente, también es hablar cosas que el Señor no manda. Es querer tener la conveniencia del pueblo. No estamos para agradar a los hombres. Estamos para que los hombres se salven, que lo que hablamos sea lo que los lleve a la salvación. Y si hay una levadura, una persona llena de levadura, es una levadura que va a leudar toda la iglesia.
Y si ya se le corrigió, ya se le dijo que está mal lo que está haciendo, se le baja del altar, no se le permite predicar y sigue hablando ante la congregación, tiene uno que cortarlo. ¿Por qué se hace públicamente? Para que los demás teman. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, para que la piensen mucho, los muchos que puedan ser como esa persona, digan, no, yo no quiero ser avergonzado. Y dirás, es que se va a ir la congregación. Pues si ese hombre no quiere la disciplina es porque no es del Señor. No es del Señor. ¿Para qué lo quiero en la congregación? ¿Para que destruya? Mejor que se vaya. Entonces, pastores, evangelistas y hermanos maduros, el conocimiento es importante. No para envanecer, sino para destruir cosas y tener preparado un pueblo. Que cuando escuchen algo en redes sociales, ellos sepan, yo tengo fundamentos. Y algunos se te van a acercar a preguntar, pues no puedo, no sé. ¿No sabes? Entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué estás pastoreando si no sabes? ¿Cómo vas a ser pastor sin conocimiento? Evangelista sin conocimiento. Perdón. Es que tienes que saber. Amados, y hay gente que se mueve sin saber por ignorante porque lo engañan las falsas doctrinas. Los engañan. ¿Cómo voy a ser pastor sin conocer? Por eso tengo que conocer los argumentos que hoy hay en el día. Las mentiras, los ataques doctrinales, las distorsiones de la Biblia que están en el mundo entero. Debo conocerlas, no para creérmelas y enseñarlas, sino para que cuando, por si mi pueblo la está escuchando, por si mis hijos, espiritualmente hablando, mi familia, también los padres de familia deben de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos conocimiento y dejamos así como, es que hoy lo dejan pasar todo. No importa. Aunque no cometa adulterio, sí, pero está creyendo torcidamente en Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve creer en Dios torcidamente? De nada. Porque hay gente que empieza bien y acaba mal. Pablo habla de doctrina. Debe de conocer doctrina el pueblo de Dios. Los pastores tienen que enseñar doctrina y ver cuáles son las filosofías y doctrinas torcidas que están lanzando en redes sociales por montones y derribarlas. Y estar preparado para cuando alguien te pregunta, oye hermano, por ejemplo, alguien me preguntó, otro ejemplo, ¿por qué la católica tiene 7 libros más? Es que no tiene, claro que tiene 7 libros de más, claro. ¿Y por qué? Por esto le expliqué. La persona queda tranquila. Si no, a rato se engaña. Pero, oye, mejor me voy para allá porque acá estamos completos y acá está incompleto. Tenemos que tener respuesta. Entonces, hermanos, yo espero que este video, esta exhortación y esta corrección y estos tips te puedan servir para ayudar a otros y para que tú no caigas. Que Dios les bendiga.